está, estoy grabando. Bueno, comenzamos entonces la clase del sistema endocrino. La primera parte, que siempre hablamos de anatomía y fisiología del sistema endocrino. Esperen que quiero ver. Bueno, ahí tenemos algunas de las palabritas que vamos a ir repitiendo. Una es glándulas, la otra son hormonas. ¿Y qué quiere decir el sistema endocrino? Quiere decir que en una glándula, ¿sí?, se produce una sustancia que se llama hormona, que va a hacer efecto en otro lado. Esa es una característica del sistema endocrino. O sea que hay una glándula estimulada por alguna situación, va a producir una hormona y va a hacer efecto en otro lado. Por ejemplo, si ahora ustedes están mirando, ¿no?, la clase y de golpe salen corriendo, ¿sí?, que tocaron el timbre, tienen que ir corriendo, ¿no? Corriendo, bajan la escalera del departamento y suben la escalera del departamento. Bueno, ese estímulo, ¿sí?, neurológico, va a ir a la glándula suprarrenal, va a liberar la adrenalina y la noradrenalina, van a actuar sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la presión arterial, por ejemplo. ¿Entienden? Eso es un efecto donde hay un estímulo, una situación donde el organismo necesita determinadas, aumenta la demanda de oxígeno porque tiene que ir a correr, bajar la escalera, subir, entonces aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. Eso lo produce una hormona, pero ahora vamos a ver cuál es. Pero básicamente eso es el concepto que ustedes tienen que tener, ¿sí? Entonces, la hormona es eso, se libera en un órgano y va a hacer efecto, se traslada por sangre, ¿sí? A veces la mayoría van unidas a un transportador, que generalmente es una proteína, por ejemplo la albúmina. Algunas son transportadores muy específicos para esa hormona, y lo llevan a hacer efecto a determinados lugares. ¿Y cómo sabe que tiene que ir al corazón y no al pulmón? Y porque hay receptores, como faros, ¿no?, en el cuerpo. Entonces va la hormona viajando, ve ahí la luz, boom, me meto ahí. Y es eso así. Tiene esos receptores que actúan. Entonces las hormonas son las mensajeras que tienden a la función de enviar señales a diferentes partes del organismo viajando a través de la sangre. ¿Sí? La endocrinología entonces estudia todas estas glándulas, estas hormonas y estos efectos fisiológicos. Y por supuesto, cuando hay alteraciones, las enfermedades. Como recién dijeron, el hipotiroidismo, después las enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver con las glándulas suprarrenales, ahora vamos a ver el síndrome de Cushing y el Addison, de eso lo vamos a ver después cuando vean enfermedades, que aumentan o disminuyen los corticoides. Los corticoides también son hormonas. Bueno, ahí tenemos todas las glándulas más importantes. El hipotálamo, la glándula pineal y la hipófisis. Estas tres están en el cerebro. La tiroides, la paratiroides, bueno, el timo, que es más relevante en los niños, las suprarrenales, las glándulas suprarrenales, el páncreas, que tiene su parte endocrina, que hoy no la vamos a ver, y testículos y ovarios, que esto lo vamos a ver solamente para la presentación, porque después vamos a tener la clase específica de todo lo que es reproducción. Entonces, comencemos con el hipotálamo. Miren, este es un cerebro, está como cortado así, ¿no? Como sagital, es un corte así como lateral, ¿no? ¿Ven? Entonces, acá están los lóbulos cerebrales, esta es toda la parte del centro del cerebro, ¿no? Y acá tenemos una zona, que está el hipotálamo, ¿ven? Se comunica con la hipófisis, que es esta, como esta ahí comita, ¿sí? El hipotálamo, la hipófisis. La glándula pineal está un poquito más acá. Acá está la glándula pineal, ¿sí? Entonces, el hipotálamo está situado en el área, bueno, no importa acá, en el área del centro, ¿ven? Este es el tercer ventrículo, un poquito para ver la parte anatómica, y transmite impulsos que recibe desde otros órganos para cumplir determinadas funciones.
Por ejemplo, el hipotálamo libera una hormona que actúa sobre la hipófisis, ¿sí? El hipotálamo libera una hormona que actúa sobre la hipófisis. Por ejemplo, ahí empezamos con los nombres. Acá nosotros sí abreviamos mucho, ¿eh? TRH, u hormona liberadora de tirotrofina. Actúa sobre la hipófisis. Y la hipófisis libera una hormona que se llama tirotrofina. Por eso se llama hormona liberadora de tirotrofina. TRH, TSH. Y esta TSH actúa sobre la tiroides, ¿sí? Estos signos más quiere decir que está estimulando, ¿sí? Estimulando. Esto es un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, entonces, lo que les decía recién. Esto se llama eje hipotálamo hipofisario glándula, en este caso tiroides, eje, porque es la forma en que se regula. La hormona tiroide, ahora vamos a ver qué función cumple, se va a liberar siempre y cuando la hipófisis la estimule y el hipotálamo estimula la hipófisis, ¿sí? Ahora, cuando la tiroides libera la hormona de la tiroides, la T3, T4, que ahora vamos a ver, ejerce su acción y ya por ahí no necesita que libere más hormona, porque ya no necesita seguir actuando. Entonces, la misma T3 y T4 va a inhibir a la hipófisis e inhibe al hipotálamo para que dejen de liberar la TRH y la TSH. ¿Les compliqué la vida? Este es un ejemplo, ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Cuando yo hablo de eje, hablo de esto. O sea, son como 3 niveles, el hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica, ¿no? Cómo se regula. La glándula pineal, que está acá, ¿sí? Es una glándula muy, muy chiquitita, ¿sí? Está ubicada acá. Este es el tercer ventrículo, no importa. Es muy chiquitita, ven, mide menos de un centímetro, y secreta 2 hormonas muy importantes que tienen que ver con la regulación del ritmo circadiano, es decir, que nosotros nos despertemos y durmamos durante el día y durante la noche. Una es la melatonina, que por ahí la han sentido nombrar, y otra es la serotonina. La serotonina también se libera en otras partes del sistema nervioso. La melatonina regula entonces todo lo que es el sueño, pero también regula la pigmentación de la piel, ¿sí? Así que de acuerdo a esto es responsable de esta coloración que tenemos en la piel. Algunos más claros, otros más oscuros, otros mucho más oscuros. Un poquito tiene que ver con esto, que después se transforma en melanina y todo eso. Pero esta estimula a la pigmentación de la piel. Ahí tenemos la glándula pineal. Ahí está. Bueno, la hipófisis, el hipotálamo, hemos dicho el hipotálamo, ya lo dijimos, la hipófisis. La hipófisis es esta, ¿no? Ven que tiene como una forma así con 2 lóbulos, un lóbulo anterior o neurohipófisis, que es la que sintetiza la mayor cantidad de hormonas. Y después un lóbulo posterior que se llama, esta se llama adenohipófisis y se llama neurohipófisis. Tiene 2 porciones, ahí está. Ya a la semana 20 de gestación, ya la hipófisis está madura. ¿Vieron cuando uno dice que el cerebro controla todo? Bueno, esta glándula es una de las responsables de todo el control de nuestro organismo, la hipófisis. Bien. Entonces, la adenohipófisis o hipófisis anterior va a liberar estas hormonas principalmente. La TSH o tirotrofina, después está la ACTH, o acá también llamamos corticotrofina o adrenocorticotrofina, la hormona de crecimiento, la prolactina, y después estas 2 hormonas son las hormonas que nosotros llamamos hormonas sexuales, que son la luteinizante o LH y la folículo estimulante. ¿Sí? Después hay otro tipo de hormonas, como por ejemplo las endorfinas. Pero vamos a ver, estas son las más importantes. Qué lío, ¿no? De nombres. Bueno, vamos a ver algunas de las funciones. La hormona de crecimiento.
Fundamental entonces para el crecimiento lineal durante la infancia y durante la adolescencia. Después vamos a ver que también actúa en el adulto, y estas cobran importancia cuando están o en menos o en más, en el adulto o en los niños. Son esos responsables de que cuando hay un aumento de la hormona de crecimiento en los niños, los chicos miden 2 metros, pasando los 2 metros, que son chicos por ahí que tienen 13, 14 años y ya pasan los 2 metros. Bueno, aparte tienen todo como una alteración en la forma, ¿no? No crece todo parejo en el cuerpo. Chicos, los micrófonos. Chicos, los micrófonos. Ahí está. Bueno. Ahora, espera. Ahí está. Lástima, me interrumpen, por favor, los micrófonos. Bueno, la TSH o la tirotrofina es esencial, ¿sí?, para la regulación de lo que es la glándula tiroidea, que estimula la síntesis de T3 y T4, ¿sí? O T3 se llama, si quieren nombres, triiodotironina, la T3, y tetraiodotironina, la T4. Bueno, pero con T3, T4 me alcanza. La CTH, o la hormona reguladora de la corteza suprarrenal, o adrenocorticotrofina, esta lo que hace es, mantiene el equilibrio metabólico, especialmente del agua, del sodio, una de ellas es la aldosterona también, va a estimular a la glándula suprarrenal, después la vamos a ver. Después tenemos las hormonas luteinizante y folículo estimulante, que son las que van a actuar sobre los ovarios o sobre los testículos en la mujer y en el hombre respectivamente. Y estas son muy importantes porque de acuerdo a esto se va a producir en la mujer, que después lo vamos a ver, todo el ciclo sexual y la ovulación en el medio del ciclo sexual, y en el hombre también va a estimular la producción de, entre otras cosas, de los espermatozoides, también actúa para la erección. Y después tenemos la prolactina, que esta también es una hormona que por ahí la habrán sentido nombrar, que actúa principalmente en la lactancia, ¿sí? Y también influye en la función sexual, y también actúa también en el parto y todo, pero principalmente es la que va a ser responsable de la producción de leche para que la madre pueda amamantar a su bebé recién nacido. La neurohipófisis, todo lo que vimos recién era la adenohipófisis o hipófisis anterior. La neurohipófisis tiene 2 hormonas más importantes, que son la vasopresina o la hormona antidiurética, que esta la vimos en riñón. ¿Se acuerdan? Lo que hacen era disminuir la absorción de agua y sodio, evitando que haya diuresis, disminuye la diuresis. Y después tenemos otra hormona que se llama ocitocina, que esta sí actúa de manera importante en la contracción, en el momento de contracción del útero, en el momento del parto, ¿sí? Y también participa en la lactancia. Esto es muy importante para producir las contracciones en el momento del parto. Son las 2 hormonas que se liberan desde la neurohipófisis, la vasopresina o hormona antidiurética, y la ocitocina. ¿Sí? Vamos a ver un videito. Esperen que les voy a volver a compartir con audio, si no, está. Acá. Bueno, tenemos un videito de unos poquitos minutos, así lo compartimos. Bueno, ¿venimos bien? ¿Me entienden? Sí, profe. Venimos bien. Bueno, chicos, vamos a entretenernos con un videito. Ahí está. Acá está. Bueno, ahí va. Y bienvenido una vez más a tu canal de Ciencia Animada, BioTube. Y en esta ocasión, transmitiendo en vivo y en directo desde el aula de clases, examinaremos juntos la estructura y el funcionamiento del sistema endocrino. ¿Se escucha el audio bien? Sí, profe. Bárbaro. Sí, va. Sí, bien, profe. Dale. El principal sistema químico regulador de nuestro organismo. Así que, ¡comencemos! El sistema endocrino influye en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. Está formado por glándulas que fabrican sustancias llamadas hormonas. La palabra hormona proviene del griego hormon, que significa excitar. Estas son los mensajeros químicos del organismo, ya que transportan información e instrucciones de un conjunto de células a otro.
Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo, y esto permite que lleguen a todas las partes del cuerpo. Las hormonas del sistema endocrino ayudan a controlar el estado de ánimo, el crecimiento y el desarrollo, la forma en que funcionan los órganos, el metabolismo y la reproducción. El sistema endocrino controla qué cantidad se libera de cada una de las hormonas. Una cantidad excesiva o demasiado reducida de cualquier hormona puede ser perjudicial para el cuerpo. Las principales glándulas que componen el sistema endocrino son las siguientes: el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la glándula tiroidea, las glándulas paratiroideas, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos. El hipotálamo es la glándula principal del sistema endocrino. Está conectada a la base del cerebro y, al igual que una antena, recibe la información del medio ambiente y de las condiciones internas de nuestro cuerpo, como por ejemplo, la temperatura que nos rodea, la exposición a la luz y los sentimientos. ¿Se estaba cortando? Acá sí, por acá se escucha bien, profe. Ah, bueno. Igual esto queda grabado. Acá se escuchaba bien. Sí, sí. El hipotálamo recoge esta información del cerebro y la envía a otra glándula llamada hipófisis, que se encuentra justamente debajo del hipotálamo, y no es más grande que un guisante. A pesar de su pequeño tamaño, la hipófisis se suele llamar la glándula maestra, ya que las hormonas que ésta fabrica controlan muchas otras glándulas endocrinas. La hipófisis está compuesta por dos partes distintas, la hipófisis posterior y la hipófisis anterior, ambas situadas en una bolsa de hueso del cráneo debajo del hipotálamo. La hipófisis posterior en realidad es una extensión o continuación del hipotálamo, es decir, guarda y expulsa las hormonas que éste produce. A diferencia, la hipófisis anterior crea sus propias hormonas, gran cantidad de las cuales estimulan a otras glándulas endocrinas a producir más hormonas. Ahora veamos un panorama general de la actividad endocrina de la hipófisis. Como habíamos dicho, la hipófisis posterior libera las hormonas elaboradas por el hipotálamo. Una de ellas es la oxitocina, que controla la contracción del útero y las glándulas mamarias. Y la hormona antidiurética, ADH, que promueve la retención de agua en los riñones. Por otro lado, la hipófisis anterior produce sus propias hormonas, entre las cuales encontramos a la TSH. Esta hormona estimula a la glándula tiroidea para que produzca otras dos hormonas, la triiodotironina, o T3, y la tiroxina, o T4. Estas hormonas controlan el metabolismo del cuerpo. La hormona ACTH, que estimula a las glándulas suprarrenales, que se encuentran encima de los riñones, para que produzcan otras dos hormonas, el cortisol y la corticosterona, que se liberan como respuesta al estrés y participan en el metabolismo de las grasas, las proteínas y los carbohidratos. La hormona folículo estimulante, FSH, y la hormona luteinizante, LH, que estimulan a los ovarios y a los testículos a producir óvulos y espermatozoides. La hormona del crecimiento, GH, estimula el crecimiento, especialmente de los huesos, y las funciones metabólicas. La prolactina, PRL, estimula la producción de leche en las mujeres embarazadas. Y las endorfinas, que actúan como potentes analgésicos que alivian el dolor y causan bienestar. Bueno, un resumen de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Bueno, ahora vamos a repasar un poquito algunas cosas de cada hormona, ¿sí? ¿Venimos bien? ¿Quieren hacer recreo? Rafael, ¿quieren hacer recreo o le damos parejo? No, parejo, por mí, parejo, ¿Sí? pero bastante bien. ¿Sí? Bueno, sigamos un ratito antes. Bueno, la hormona de crecimiento, esta lo que tiene, que se libera en la hipófisis, en la adenohipófisis, no tiene un órgano específico como le pasa a la tiroides o le pasa a la CTH que va sobre la suprarrenal. Tiene, digamos, diferentes lugares de acción. Lo más importante es actuar sobre los huesos, estimulando el crecimiento en los niños, ¿sí? Y también en todos los órganos, y esto hace que puedan crecer
digamos, los huesos en longitud, pero también los órganos internos que puedan también crecer. Entonces, lo que hace la GH o la hormona de crecimiento es importante también sobre el sistema inmunitario, todo lo que es el sistema de las células de la sangre, se llama hematopoiesis, cardiovascular, el equilibrio hidrosalino, las gónadas, ovario y testículos, así le llamamos, la mama y el sistema nervioso. Así que tiene una función sobre todo el organismo, pero principalmente sobre el esqueleto y todo lo que es el crecimiento de los órganos, ¿no? Fíjense, a lo largo de toda la vida, después del nacimiento, hay aumento de hormona de crecimiento, por eso en proporción, los niños en la primera infancia crecen rápidamente, de un mes para otro ya crecen. Después es como que va disminuyendo, hasta que llegan a la pubertad, que hace otro pico, y también hay otro pico que de golpe tenés al nene de 10 años o de 11 años, y de golpe te creció 10 centímetros o 20 centímetros, pegó el estirón, como decimos. Entonces ahí hay otro pico importante. Y después entre los 20 y los 30 años, ahí hay muy poca variedad, ¿no? de la hormona, y empieza a disminuir progresivamente. Y esto es importante para que se tenga en cuenta que durante el crecimiento de los niños hay picos muy importantes durante la noche, sobre todo en la fase del sueño que nosotros llamamos sueño REM, que es el sueño más profundo. Así que es muy importante que los niños tengan una buena cantidad de horas de sueño, porque esto colabora con los picos de hormona de crecimiento para un buen crecimiento, ¿no? Así que por ahí chicos que por ahí o estrés, o duermen mal, o tienen algún trastorno orgánico que no los deja dormir y todo, bueno, esto sumado a otras cosas hacen que por ahí la hormona no pueda hacer sus picos, y entonces son niños después de menor talla. Como también el sueño, y también por ejemplo el deporte, o determinados alimentos, todo eso también estimula, ¿no? Una vida sana estimula la hormona de crecimiento también, y obviamente que hay una genética, ¿no? Si los padres miden 1,60 y 1,40 o 1,50, no van a ser chicos muy grandes, muy altos, pero sí, no, para esos chicos es importante que tengan este descanso y esta alimentación sana para que no disminuya la hormona, ¿no? Después en el adulto, la hormona sigue estando, pero empieza a disminuir, ¿no? Incluso cuando empiezan a bajar los niveles de hormona de crecimiento, se dice que muchas veces esto es responsable de la disminución de la masa y de la fuerza muscular, del aumento del tejido adiposo, de la reducción del espesor de la piel, del déficit dental y óseo, porque se dice que la hormona de crecimiento, cuando va bajando durante el adulto y empieza ya a las personas más grandes, esto también tiene que ver con una disminución incluso en el tamaño de los propios órganos, ¿no? Como una evolución natural de la edad, ¿no? Entre otras cosas. Les decía también en la pubertad, también empieza un incremento de esteroides sexuales que lleva a ambos sexos a la interrupción del crecimiento longitudinal. El estradiol, por ejemplo, en el varón, que se genera desde la testosterona, bloquea la proliferación del cartílago de crecimiento y entonces hace que el hueso deje de crecer, ¿no? La hormona de crecimiento activa también el crecimiento en cuanto al espesor de los huesos, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la glándula tiroidea. La glándula tiroidea es una glándula que está ubicada acá en el cuello, abrazando a la tráquea, ¿sí? Por debajo del cartílago cricoides, y está entre la laringe, que es esta, y la tráquea, que es esta. Tiene dos lóbulos, así, y unidos en una zona que se llama istmo. Si yo miro en el microscopio una zona de la glándula, está formada por lo que nosotros llamamos folículos, ¿sí? Son como las unidades funcionales de como era el glomérulo en el riñón, acá en la tiroides son los folículos. Y los folículos
tienen esta forma, así como que están rodeadas de estas células, que son células foliculares, y adentro tiene lo que dice acá coloide, tiene como un líquido, ¿sí? Porque es líquido, donde ahí se almacenan las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se sintetizan adentro de la célula folicular y después se almacenan. Y cuando el organismo necesita disponer de hormonas tiroideas, saca del coloide y las lleva a la sangre. Por eso que el hipotiroidismo, cuando aparece, cuando hay disminución de las hormonas tiroideas, que es por ahí lo más frecuente, es algo muy progresivo, porque el organismo tiene como que tiene reservas, muy buenas reservas de hormona tiroidea. Entonces, no es que se va a quedar de un día para otro sin hormona tiroidea, tiene su reserva. Entonces, los síntomas son muy solapados. Después, cuando veamos las enfermedades, lo vamos a ir viendo los síntomas que tienen. Y después hay otras células que se llaman acá, que están acá como entre los coloides, entre estos folículos, perdón, que se llaman células parafoliculares, que son las que producen una hormona que se llama calcitonina. Entonces, dentro de la glándula tiroidea se producen las hormonas tiroideas, como vimos, la T3 y la T4. La T4, acá está tetraiodotironina, también se llama tiroxina. Ustedes van a escuchar como tiroxina. Y la calcitonina es una hormona que lo que hace es regular el metabolismo del calcio, junto con, después van a ver, con otra hormona que la produce la paratiroides. Ahora vamos a ver dónde está. Así que acá tenemos la calcitonina y las hormonas tiroideas. Bueno, acá están como están irrigadas. Y después tenemos las glándulas paratiroides. Ven, acá está la glándula tiroidea. Y después tenemos las paratiroides, que son 4 glándulas, 2 de cada lado en los lóbulos, ¿sí? Que son las que van a producir una hormona que se llama paratormona o hormona paratiroidea. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos entonces otra vez la glándula tiroidea. Ven, acá está el cartílago, la laringe, el cartílago de la laringe, que esto es lo que nosotros llamamos nuez de Adán, en el varón que está más prominente. La tiroides, que está así como abrazando. Lo que tiene la tiroides, que es una glándula muy fácil de ver, de tocar, de controlar, con una ecografía y con una palpación se puede ver perfectamente las características y darse cuenta si tiene o no tiene aumento de la glándula, ¿no? Y vamos a las funciones. Ustedes recién escucharon que la tiroides lo que hace es regula el metabolismo intermedio. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto del metabolismo intermedio? Bueno, y también la temperatura del cuerpo, nada menos. Si no tuviéramos las hormonas tiroideas, todas las funciones del organismo serían más lentas, ¿no? Entonces como que aumenta el metabolismo, ya sea para la producción de oxígeno, de hidratos de carbono, para la digestión, activación de determinadas enzimas. Entonces lo que hace es eso, el metabolismo de las células lo estimula, ¿no? Lo aumenta. La temperatura corporal también, porque tiene un efecto a nivel central, que esto también estimula. Por eso las personas que, por ejemplo, tienen hipotiroidismo, tienen intolerancia al frío, están siempre con frío. Son esas personas que hace, no sé, 28 grados y ya se ponen un saquito, están con intolerancia al frío, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? En general, ¿no? Puede ser otras causas. Después es importante, regula el crecimiento también junto con la hormona de crecimiento de la talla de los huesos y de los órganos. Y lo otro que regula el sistema nervioso central, el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Vieron cuando nacen los bebés que le pinchan el talón y le sacan sangre? No sé si alguna vez lo vieron o con algún Sí, sí. nieto, vecinito, Sí. hijito, hermanito. Bueno, ¿qué se le mide? Se le mide, entre otras cosas, las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque un déficit de hormona tiroidea en los primeros 3 meses de vida puede llevar a tener un niño con un retraso mental severo durante toda la vida, irreversible. Ese estudio no se llama FEI. Sí, se llama FEI. No, en realidad FEI es la de fenilcetonuria, eso es hormonas tiroideas. Porque también se mide
la fenilcetonuria, que es un aminoácido que también si falta hay que reponerlo, que también produce enfermedades muy grandes. Y lo otro son las hormonas tiroides. Pero es el mismo análisis, en ese mismo análisis se hace la fenilcetonuria y las hormonas tiroides. ¿Entendieron lo importante? Si el bebé tiene en los primeros 3 meses de vida déficit de hormona tiroidea, porque en ese periodo se produce lo que nosotros llamamos la mielinización, es decir, todo el sistema nervioso se empieza a desarrollar, ¿sí? Y eso es gracias a las hormonas tiroides, entre otras cosas. Pero si no hubiera hormonas tiroides, queda ese niño con un retraso severo neurológico, un retraso neurológico muy importante, que se llama cretinismo. No sé si después cuando veamos la próxima clase de las enfermedades, les muestro fotos y todo, van a ver que han escuchado alguna vez. En cambio, dándole, si le falta, le das la pastillita, que es muy barata además en comparación de otros medicamentos, ese niño es un niño totalmente normal. Entonces es importante la detección. ¿Por qué? Porque tiene esta función tan importante, especialmente en los primeros meses de la vida, para el sistema neurológico. Después también actúan como regulador del ritmo cardíaco, de la presión arterial, de la función cardíaca. Intervienen en el desarrollo de la piel y faneras. Entonces van a ver que las personas también que les falta hormona tiroidea son generalmente personas o hipertensas, obesas, lentas para hablar, tienen la voz así como más gruesa, la piel más seca, el pelo más quebradizo, porque les faltan. Ahora, pueden ser hipotiroideos con medicación y ya todos estos síntomas desaparecen. Estamos hablando de un hipotiroideo, si le falta la hormona es porque ya le falta y no se trata, ¿no? Hoy en día la verdad que casi no se ve porque es fácil de tratar, por lo menos en un medio urbano, ¿no? Con acceso al sistema de salud. Después decíamos que a través de las células parafoliculares que producen calcitonina se regula el metabolismo del calcio. Acá ya no actúan las hormonas tiroides, sino la calcitonina. Y también esta interviene junto con las hormonas tiroides con la motilidad intestinal. También los pacientes que son hipotiroides generalmente son pacientes constipados. Todo lo que es movimiento intestinal, todo lento. Así como también actúan regulando la asimilación o la absorción de ciertos nutrientes. Por eso también son pacientes que por ahí tienen déficit de hierro, de vitaminas, porque no absorben bien como corresponde, por más que por ahí la dieta sea completa, pero no lo absorben como corresponde. Entonces, fíjense que las hormonas tiroides actúan en muchos aspectos muy relevantes, ¿no? Y con respecto a la paratiroides, a estas glandulitas chiquititas que están acá, libera una enzima que se llama una hormona que se llama paratormona, o hormona paratiroidea. Y lo que hace acá también, junto con la calcitonina, nivelan el calcio, ¿no? El calcio normal siempre tiene que estar más o menos entre 8 y 10 miligramos por ciento. Entonces lo que hace esta es mantener el calcio normal, ¿sí? Y siempre lo hace a través de la extracción de calcio donde hay mucho calcio en los huesos. Entonces si hay poco calcio en la sangre, actúa la hormona paratiroidea, ¿sí? Agarrando el calcio del hueso y lo lleva a la sangre. Si hay demasiado calcio, actúa la calcitonina, agarrando el calcio, sacándolo de la sangre, metiéndolo en el hueso, por ejemplo. Entonces, de esa manera se regula la hormona. Por eso nosotros decimos que esta es una hormona hipercalcemiante, saca el calcio del hueso y lo lleva a la sangre, en situaciones de disminución de la calcemia. Además, entonces lo que actúa es esto, aumenta la reabsorción renal de calcio y magnesio, también lo que hace es aumentar a nivel renal, que el calcio no se pierda por orina, ¿sí? Y también aumenta la salida del calcio, que les decía, desde el hueso hacia el extracelular para que después llegue a la sangre, ¿sí? El exceso de hormona paratiroidea causa una reabsorción demasiado, ¿sí?, de calcio, ¿sí? Cuando esta funciona mal, hay mucha hormona paratiroidea, resulta que empieza a sacar el calcio de los huesos. Y entonces, ¿qué lleva? A una hipercalcemia, pero lleva también una osteoporosis importante, saca el calcio de todos los huesos. El déficit de esta hormona causa hipocalcemia.
¿Por qué es importante mantener el calcio en la sangre? Porque si no, esto puede llevar a lesiones neurológicas, cardíacas, arritmias cardíacas, musculares. Entonces siempre todo lo que es los iones, ¿se acuerdan que les decía en un momento? Siempre tienen que estar regulados, ¿no? Siempre tienen que tener una cierta cantidad, porque si esto aumenta o disminuye, puede haber otras causas, pueden ser fatales, ¿no? Puede producir arritmias y producir la muerte, ¿no? Si el calcio está alterado, ¿no? Bueno, entonces ahí tiene que mantener un equilibrio entre la calcitonina y la paratormona, ¿eh? A nivel del hueso, a nivel del intestino absorbiéndolo y a nivel renal disminuyendo o aumentando la eliminación. Vamos a ver otro video. A ver otro video. Quiero ver si escuchan. Glándulas tiroides y paratiroides. ¿Se escucha el audio? Sí, profe. Sí, se escucha, bien. profe. Sí, sí. Dale, entonces vamos con este videito, así nos distraemos. Identifica y observa detenidamente la anatomía de las glándulas tiroides y paratiroides en la figura. Como podrás observar, la glándula tiroides se encuentra entre la laringe y la tráquea, además es mucho más grande que la paratiroides. Desde la vista de frente la podemos dividir en 3 regiones, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo y el istmo. En cambio las glándulas paratiroides son 4 en total, claramente son mucho más pequeñas y se ubican en la cara posterior de la tiroides. Una de las hormonas que produce la glándula tiroides es la tiroxina. Como la somatotropina, la tiroxina no actúa sobre órganos específicos, sino que acelera la tasa de metabolismo en las células corporales. La glándula tiroides también produce calcitonina. La calcitonina es una hormona que es responsable, en parte, de la regulación del calcio, un mineral importante para la formación de huesos, la coagulación sanguínea, el funcionamiento de los nervios y la contracción muscular. La calcitonina reduce los niveles de calcio en sangre al provocar que los huesos aumenten su absorción de calcio y al causar que los riñones excreten más calcio. Cuando los niveles de calcio en sangre están muy bajos, la glándula paratiroide aumenta la producción de la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea aumenta los niveles de calcio en sangre al estimular a los huesos para que liberen calcio. La acción de esta hormona también ocasiona que los riñones reabsorban más calcio y que los intestinos absorban más calcio de los alimentos. La glándula tiroides y la paratiroides tienen efectos opuestos en los niveles de calcio en sangre. Sin embargo, al trabajar en conjunto, mantienen la homeostasis. Por lo tanto, esto es un claro ejemplo de un sistema de retroalimentación negativa en nuestro organismo. Muy bien. Ahí está. Bueno, un resumen también de la tiroides y paratiroides. Lo que vi. Ahora vamos a ver lo del timo. El timo en realidad cobra relevancia durante la niñez, ¿sí? En los adultos esto se va atrofiando, pero en los niños sí tiene una importante función porque madura algunas de las células inmunitarias, ¿no? Como los linfocitos T. Y después se va atrofiando, está ubicado acá en la parte del mediastino. Las glándulas suprarrenales. Las suprarrenales están entonces encima de los riñones. Bueno, tienen acá más o menos 4 o 5 centímetros por 2 a 4 de ancho. Es como un sombrerito, que tiene esta forma así como de corona. Y tiene una corteza y una médula. En la corteza se sintetizan todo lo que son los corticosteroides, ¿sí? Que son, por ejemplo, los glucocorticoides, el cortisol, los corticosteroides. Y en la médula sintetiza lo que nosotros llamamos catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Sí? Pero esta es una de las glándulas, a pesar de que son chiquititas, pero son una de las glándulas más importantes y más productivas de hormonas. Producen más de 30 tipos de hormonas, de las cuales las más importantes son las que nombramos recién. Y también vamos a comentar un poquito esto para que
para que quede también claro, dentro de la corteza suprarrenal, ¿sí? La corteza que sintetizan los corticoides, los corticosteroides, se divide en 3 zonas. Hay una zona que va a liberar dentro de los corticosteroides mineralcorticoides, que son por ejemplo la aldosterona, la angiotensina 2. Después hay otra que es la zona fasciculada, que es la que va a almacenar lípidos, y estos lípidos son importantes porque son los precursores de otros esteroides muy importantes. Y después está la otra zona dentro de la corteza, que van a producir los glucocorticoides y también algunos andrógenos que son de las suprarrenales. Los andrógenos más importantes los va a producir los testículos, pero la suprarrenal también va a producir este tipo de andrógenos suprarrenales. Bien. Ahí tenemos entonces la corteza, ¿sí? La médula. ¿Sí? Esta parte es la médula y la corteza, acá está. Los que producen entonces glucocorticoides, mineralcorticoides y estos andrógenos y estrógenos suprarrenales, que son en menor cantidad que obviamente los testículos y los ovarios. Bueno, los corticoides actúan sobre receptores que están dentro de las células, receptores citoplasmáticos, que estos están inactivos y cuando llega el corticoide los activan. ¿Sí? Por eso que su efecto no es inmediato como pasa, por ejemplo, como les decía, lo de la adrenalina. Tarda unas horas, porque tienen que llegar al lugar y hacer efecto, ¿no? Estas son hormonas que se llaman hormonas del estrés, ¿sí? Muy importantes para hacer frente a situaciones de estrés. Yo me refiero no solamente al estrés emocional, sino una neumonía, una actividad física, un trauma, una intoxicación, cualquier situación que demande de mayor consumo de energía para resolver una situación, un corte, cualquier situación que demande más energía para reparar ese daño. A eso le llamamos estrés. El cortisol, que es el glucocorticoide más importante, en mayor cantidad, ¿no? Es el que entonces va a actuar principalmente ante esa situación de estrés, ¿no? Y lo que hace es poner en marcha todos los mecanismos para disponer de energía. Por eso que es catabólica proteica, es decir, metaboliza las proteínas de aminoácidos e hiperglucemiante, aumenta la glucosa en la sangre para que esté disponible para los órganos que necesitan más energía. ¿Sí? La glucosa en el organismo es como la nafta en el auto. ¿Sí? Es lo que a través de la glucosa y el oxígeno se va a producir energía. ¿Sí? Y así puede funcionar todas nuestras células del cuerpo. Los glucocorticoides tienen acción sobre la inflamación, sobre el sistema inmunitario, sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, la glucosa por ejemplo, catabolismo proteico. También regulan los niveles de electrolitos o de iones, como les decía, el sodio, el calcio, el cloro, el potasio, ¿sí? Y se caracterizan por estas respuestas frente al estrés que les decía recién. Ahí promueve la gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir, por ejemplo, de proteínas o a partir de lípidos, degrada las proteínas, esto se llama catabolismo proteico cuando degrada las proteínas, produce un balance negativo de calcio, aumenta la eliminación de calcio, aumenta la lipólisis es cuando destruye las grasas para tener disponible para hacer la gluconeogénesis, para hacer glucosa, digamos. Y también regula el metabolismo inmunitario, pero si el cortisol se da en forma externa, lo suprime. Es un gran inmunodepresor los corticoides. Hay situaciones donde nosotros necesitamos disminuir el sistema inmune porque hay una respuesta exagerada de todo lo que es el sistema inmunitario. Y esto a veces va en contra
de los tejidos propios. Entonces a veces es necesario utilizar los corticoides para disminuir la respuesta. La aldosterona, ya digamos, esta la conocemos, la estudiamos en el módulo de renal, que actúa aumentando la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Intercambiando sodio y agua entre los riñones y la sangre, ¿sí? Si no hay aldosterona, se pierde sodio y agua, llevando a un cuadro de deshidratación, por ejemplo. Y después los andrógenos suprarrenales, que colaboran con la identificación de conductas también de ambos sexos y caracteres sexuales secundarios, tanto en el varón como en la mujer. Bien. Con respecto a los corticoides, que también se pueden sintetizar en forma artificial, entonces hay disponibles y tienen muchísimas utilidades terapéuticas por sus propiedades, especialmente antiinflamatorias e inmunosupresoras. Como les decía recién, lo de la inmunosupresión, que recién le comenté, y las propiedades antiinflamatorias, por ejemplo, son muy buenos antiinflamatorios, no solamente de músculo, de ligamentos, de tendones, sino también son muy buenos antiinflamatorios bronquiales. Entonces se lo utiliza mucho en los broncoespasmos, en los EPOC, en los asmáticos, ¿sí? Y también como antiinflamatorios en lesiones de huesos largos, de ligamentos, de músculo, porque son muy buenos, tienen un efecto muy bueno. Pero bueno, si esto se da en forma crónica o altas dosis, cuidado porque son inmunodepresores, ¿no? Disminuye, suprime el sistema inmunitario, entonces esto siempre hay que tener cuidado. Después tenemos las catecolaminas, que es la adrenalina y la noradrenalina. Esta la produce las glándulas suprarrenales, pero también el sistema nervioso simpático, principalmente a nivel central, ¿no? Y tienen efecto, aumenta la frecuencia cardíaca, todo lo que es el trabajo cardíaco, la contracción del corazón. Tiene efectos a nivel vascular, producen vasoconstricción, por eso aumentan la presión arterial, ¿sí? Estas también son hormonas que actúan ante el estrés, ¿no? De manera inmediata, son rápidas, están muy disponibles, ¿sí? Otros efectos de las catecolaminas, sobre todo de la adrenalina, disminuye todo lo que es el tono y la motilidad y la secreción gástrica e intestinal, estimula, ¿sí? Relaja el músculo detrusor de la vejiga, contrae el trígono y el esfínter, pudiendo ocasionar retención urinaria. Acuérdense que el sistema simpático a través de la adrenalina lo que hace es retener orina y el parasimpático libera, relaja para producir la micción. También lo que hace es dilata las pupilas y disminuye la presión intraocular. Y por otro lado, lo que les decía, broncodilatación, porque actúa sobre el músculo bronquial, ¿sí? Y esto también se utiliza como, por ejemplo, los broncodilatadores que se utilizan con las gotitas, como el salbutamol, que se llaman, si ustedes ven, se lee ahí, son acción beta-2 adrenérgico, que quiere decir esto, que actúan sobre la adrenalina, sobre estos receptores. Entonces son broncodilatadores muy, muy importantes y disminuyen las secreciones bronquiales, por eso se utiliza muchas veces nebulizándose, estimulando los beta-2 agonistas como el salbutamol y todo en las crisis asmáticas o el EPOC. Bueno, y vamos a ver por último, ya vamos terminando, nada más para presentarles los testículos y los ovarios, que después vamos a tener la clase de reproducción, así que no me voy a explayar mucho en el tema. Bueno, los testículos, saben que son dos, están a cada lado del pene, en la bolsa escrotal, ¿sí? Y están suspendidas por debajo del pene. Es importante que estén fuera, ¿sí?, del abdomen, ¿sí?, por la temperatura que mantienen para que después se produzcan los espermatozoides, ¿no? Bueno, acá tienen los túbulos seminíferos, ¿sí? Ahí están sostenidos, a ver si están, acá están. Están sostenidos por lo que es el epidídimo, ¿sí? Y el conducto deferente, donde se producen acá los espermatozoides, y a través de estos conductos después esto va a desembocar en la uretra.
en la uretra del varón. Bueno, acá están sujetos por un cordón espermático, llegan vasos, nervios y conectados por este conducto deferente donde transportar los espermatozoides que les decía recién. Y además adentro del testículo están lo que nosotros llamamos las células de Leydig, que son los que van a producir los andrógenos propiamente dicho, ¿sí? Y el ovario también son 2 ovarios, están al final de la trompa, de falopio, y su función adentro del ovario es producir los óvulos, ¿sí? Los óvulos maduros, durante la ovulación. Esto después lo van a ver después cuando vean todo el ciclo sexual de la mujer, esto sí es exclusivo de la mujer, cómo se van produciendo el folículo, se va madurando hasta que dentro del folículo sale el ovocito maduro, ¿no? Para después ir acá a la trompa y esperar acá para cuando venga el espermatozoide y lo fecunde. Y el ovario también tiene las 2 hormonas más importantes, los estrógenos y la progesterona. El estrógeno es el más importante, es el estradiol, ¿sí? Que también actúan en la ovulación y son responsables de todo lo que son los caracteres sexuales femeninos, el desarrollo mamario, el desarrollo del endometrio en cada ciclo sexual y la ovulación. Y la progesterona actúa principalmente también en la segunda fase después de la ovulación, en el embarazo y en todo lo que tiene que ver en la primera parte de la embriogénesis hasta que después toma la posta la placenta, digamos, ¿no? Creo que es la última. Bueno, ahí tenemos algunas de las preguntas que les puse de autoevaluación para que repasen el tema. Bueno, acá cómo se conforma el sistema endocrino. Esto las van viendo ustedes y después cualquier cosa la vemos la próxima clase, ¿sí? Describa las hormonas de la neurohipófisis, qué función cumple la oxitocina, la hormona antidiurética y dónde se sintetizan, qué función presentan las hormonas tiroideas, cuáles son las funciones de la ACTH, nombrar algún efecto fisiológico de los glucocorticoides, dónde participa la aldosterona y qué función tiene principalmente, cómo se regula el calcio, y cuáles son las glándulas sexuales, y nombrar alguna función de estas. Estas como autoevaluación y para poder cerrar la clase de hoy. Bueno, muy bien, hemos terminado. Ahí está. Bueno, voy a tomar lista. Bueno, ¿alguna pregunta mientras? Sí, voy tomando lista, esperen que los voy a buscar en mi Wi, que yo los tengo abiertos. ¿Una pregunta, chicos? No. Bueno, entonces esperen que tomo lista. Voy a buscar en la clase de ustedes. Mucha palabra nueva también. Ahí está. A ver, asistencia. Esperen. Esperen un poquito. Bueno, esperen que dejo de grabar, ¿no? Porque así.